El día de hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo está tu emprendimiento? ¿Está creciendo cada día más y más y más? ¿O resulta que únicamente te permite sobrevivir? La naturaleza de un negocio, de un emprendimiento, de una empresa es que crezca exponencialmente, que cada día sea más y más grande. Es la naturaleza no solamente de una empresa, sino la naturaleza del ser humano como tal. Pero existen algunos negocios que se quedan como aletargados en el tiempo, que no crecen exponencialmente, que lo único que hacen es darte aquella pequeña ganancia que te permite sobrevivir todos los meses de tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, obviamente, si tú únicamente te centras en este tipo de negocios, difícilmente vas a crecer. Pero lo cierto es que existen 4 tipos de negocios. Y mi misión el día de hoy es comentarte cuáles son estos 4 tipos de negocios, darte los pros, los contras, hacer que tú te ubiques en cuál de ellos te encuentras y en función de eso que puedas tomar decisiones inteligentes. Hacia dónde te mueves, qué es lo que debes hacer para empezar a hacer que tu negocio crezca exponencialmente como debe crecer. Así que me acompañas a la pizarra virtual que vamos a empezar a analizar cada uno de estos 4 tipos de negocios. Vamos para allá. Ok, ahora estamos ya en nuestra pizarra virtual y vamos a colocar acá el primer tipo de negocio, es el que se centra en los famosos commodity. ¿Qué son los commodity? Son aquellas cosas que son lo mismo aquí en Europa, en Estados Unidos o en la China. Un grano de oro es el mismo grano de oro en cualquier parte del mundo. No le puedes hacer nada en particular, es el mismo grano de oro. Productos o negocios, que se centran en productos commodity. Después de eso vamos a trazar acá una línea y después de eso tú tienes ya aquellos negocios que se centran en productos como tal. ¿Qué es esto de productos? Son aquellos que cogen estos commodity, los empacan, los embalan, les ponen algo bonito, un moñito, alguna cosa y los distribuyen. Son negocios que se centran en productos, no solamente en commodities. Pero después de eso tenemos acá otra línea y tenemos el tercer tipo de negocios. Y este tercer tipo de negocios son los que se enfocan en servicio, ¿de acuerdo? Son aquellos que cogen el producto del anterior y te dan algún servicio con ese producto. Resuelven algún problema que tú tienes gracias al servicio que están brindando. Y después de ello vamos a trazar una línea acá y tenemos el último tipo de negocios, que son los negocios que se centran en experiencias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Cuando nosotros hablamos de productos commodity, hablamos de que todos son iguales. Y te voy a poner acá, todos son iguales. Es decir, no hay diferenciación. ¿Por qué? Porque, como te decía, un grano, una pepita de oro aquí es lo mismo que en cualquier parte del mundo. Simplemente son commodity. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos negocios han caído en la trampa de los commodities. No tienen un factor diferenciador, no tienen algo que les haga únicos, que les haga diferentes. Son simplemente más de lo mismo. Productos commodity. Ahora, ¿qué pasa después de esta parte de acá? Hay algunas empresas que cogen este tipo de commodities y lo que hacen es transformarles en productos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los procesan y aquí están marcando un factor diferenciador, ¿sí? Aquí empiezan ya a marcar un factor diferenciador, empiezan a hacer algo distinto, empiezan a crear cosas, a poner su toque personal, empiezan a vender productos como tal. Vamos a ir ejemplificando después, aterrizando un concepto para que te quede sumamente claro. Entonces, cogí la misma pepita de oro y resulta que le puse ya algo simpático, le puse en una cajita, le puse algún adorno, le hice una presentación simpática, le puse una frase, hice un producto de esa pepita de oro. Pero resulta que existen otro tipo de negocios que se centran en el servicio. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo hacer la entrega de esa pepita de oro quizá a la persona a quien le voy a regalar? Ese servicio es el que marca ese factor diferenciador. Entonces, estas personas que se centran ya en la parte de servicio, o estos negocios que se centran ya en la parte de servicio, son negocios que están yendo un poquito más allá. Y este tipo de negocios son aquellos que se centran ya en hacerte que tú vivas algo, es en vivir, hacer que tú vivas algo como tal. Y después de los negocios que se centran en el servicio, existen aquellos que se centran en experiencias.
que ya va mucho más allá. Las experiencias son aquellas cosas que te quedan en tu mente, son aquellas cosas que te hacen vivir, pero intensamente, y te voy a poner acá, intensamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante, porque los negocios que se centran en experiencias te hacen vivir intensamente, y son el tipo de negocios que pueden crecer de forma mucho más rápida. Ahora que ya tienes en cuenta cuáles son estos 4 tipos de negocios, te voy a poner un ejemplo. Digamos que acá en los negocios commodity tienes aquellos negocios que, por ejemplo, cultivan café, ¿sí? Entonces acá tenemos el café. Sí, resulta que el café, pues son granitos de café. Yo estoy de acuerdo que existen diferentes tipos de cafés, pero básicamente el granito de café es el mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Ahora, después de eso tienes aquellas empresas que se dedican a producir esos granitos, a hacer el tueste, por ejemplo, y pues ya sacan una marca como tal, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos ya una marca de café. El café básicamente que te viene o soluble para la preparación o en la fundita. Bueno, son marcas de cafés determinadas. Pero resulta que después de eso hay empresas que se centran ya en el servicio que te pueden dar. Y aquí es donde pueden venir ya las cafeterías, ¿no es cierto? Cafeterías. Entonces las cafeterías cogen el mismo grano de café, el de la misma marca, y lo preparan y hacen que y te sirven a ti y hacen que pues estés en un ambiente simpático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay de aquellas empresas que hacen que vivas toda una experiencia con la misma taza de café. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Starbucks, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Un grano de café, ¿cuánto puede costar? Pues quizá unos centavos, o no sé cuánto pueda costar unos 100 gramos de café en grano, ¿de acuerdo? Y ese precio va a ser muy similar en cualquier parte del mundo, porque es un producto commodity. Pero después de eso, cuando yo cogí esos mismos granos de café que no costaba mucho, los molí, los puse una marca, los puse en un estuche muy simpático, ya encontré un primer factor diferenciador. Y entonces de eso ya subió de precio, porque ya no es lo mismo que vender únicamente 2 granos. Ya tiene una marca, ya es un producto. Entonces ya es algo que va un paso más allá. Pero resulta que después de eso yo cogí esa marca, ese producto, y creé un negocio, una cafetería, donde va gente a tomar café y donde mi servicio y mi atención en particular es muy buena. Entonces, wow, fantástico, la gente se queda fascinada. Pero al final de ello resulta que tengo aquellos negocios que se centran en experiencias, donde la gente va no a tomar café, va con el pretexto de tomar un café, pero va a trabajar, va a pasar un momento ameno, va a conversar, y ahí tienes el ejemplo tú de Starbucks. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en Starbucks tú pagas por un café el doble, el triple, el cuádruple que lo que pagarías en una cafetería normal. ¿Por qué? Porque te están haciendo vivir experiencias. Pero existe una línea que es sumamente importante, que es la que te voy a dibujar acá. Esta línea que divide básicamente 2 mundos. ¿Sí? Los negocios que se centran en commodity y en productos, y los negocios que se centran en servicios y experiencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué pongo esta línea acá? Porque debes darte cuenta de algo súper trascendental. En la parte de commodity, de productos, para que tú puedas crecer, ¿qué es lo que necesitas? Aquí necesitas, vamos a bajarle el grosor, en esta parte de acá, para que tú puedas crecer, ¿qué es lo que necesitas? Más inversión. Así es, necesitas más inversión. Y mientras no tengas aquel socio inversionista, aquella persona que venga a poner el dinero que tú necesitas para que tu negocio crezca más, por ejemplo, si estás dedicado al cultivo de café, necesitas un socio que venga y que te ayude a comprar más terreno, o comprar, no sé, más gente que te ayude, o más químicos que te ayuden a producir mejor café, más rápido, etcétera, etcétera. Difícilmente vas a crecer. Si te dedicas a la parte de productos, necesitas más inversión, más reinversión para poder crecer, porque tienes que tener más máquinas para hacer el tueste del café, para enfundar, para comercializar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando pasas al otro lado de la línea roja, pues acá resulta que necesitas que simplemente más creatividad, ¿sí? Más creatividad. Si tú aquí le pones creatividad, tú puedes crecer tanto o más que con inversión en el lado izquierdo.
En el lado derecho lo que te hace falta es creatividad. ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo añadirle? ¿Cómo puedo hacer de esto una experiencia única e inolvidable? ¿Cómo puedo hacer de esto una experiencia increíble que mi cliente diga, wow, es lo que siempre estuve buscando, es increíble, debes ir allá, debes visitarlo, debes vivirlo, debes experimentarlo, es que es algo único y allí empiezas a crecer. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes empresas que están centradas en commodity o en productos, toda esta parte de acá es crecimiento lineal. Y si es que no tienes un buen capital para inversión, lo que sucede es que acá te va a costar mucho crecer. Y allí están las empresas que apenas sobreviven y lamentablemente muchas de ellas quiebran. Pero hacia el otro lado de la línea, hacia acá, tú tienes todas estas otras empresas que tienen un crecimiento exponencial. ¿Y qué significa esto? Que pues mientras más creatividad le ponga, más rápido voy a poder crecer y más rápido voy a alcanzar resultados y tengo la oportunidad de crecer exponencialmente. Esa es la diferencia. Y cuando tú aprendas esta diferencia, vas a darte cuenta de lo interesante que es el mundo de los negocios. Ahora, la pregunta es, ¿tu negocio está centrado en commodity, en productos, en servicios o en experiencias? Date cuenta que quizás hasta ahora te ha costado mucho crecer y estás buscando capital de inversión porque quizás estás centrado en commodity o en productos. Pero ¿qué pasa si te pasas hacia la parte del servicio, de las experiencias? Probablemente puedes empezar a crecer mucho más rápido y ese crecimiento y ese dinero pueden inclusive apalancar el crecimiento de tu negocio actual. Así que ya sabes, empieza a crecer centrándote en experiencias, centrándote en servicios. Es lo mejor que puedes hacer, es la forma más fácil de apalancar y de hacer crecer un negocio, pero sobre todo es la forma que menos inversión necesita y que más rápido te va a permitir a ti desarrollar en función, claro está, de tus estrategias de creatividad, de lo que le puedas poner o de qué cosas puedas añadir. Recuerda algo sumamente importante, el factor diferenciador, es la diferencia que marca la diferencia. Realmente es así, es la diferencia que marca la diferencia. Cuando tú tienes un factor diferenciador, vas a poder definitivamente hacer que tu negocio crezca mucho más rápido que tu competencia. Si te gustó el video, dale un like, déjame tu comentario acá abajo y compártelo con más gente. Y ya sabes, doer, tienes que empezar a hacer lo que te apasiona, a conseguir resultados y a tener un negocio exitoso que te permita llegar mucho más lejos. Seguro que sí, ahora que ya aprendiste el concepto de los 4 tipos de negocios. Nos vemos en la próxima.